La pregunta más importante que podemos hacer sobre la luna no es la pregunta necia y limitante que ha hecho sobre ella en gran medida la ciencia. Esa no es la pregunta. La pregunta limitante y necia que ha hecho sobre ella la NASA. De nada o de poco sirve saber qué es la luna o de qué está compuesta. Esto de las rocas que trajeron de la luna para verlas bajo un microscopio no tiene ninguna importancia. Realmente de qué está compuesta la luna sería la última investigación, digamos, a realizar. Cuando lo que tenemos en la luna es una esencia, es un mensaje, es un mapa, es un calendario, cuenta los tiempos, está encargada de contar los tiempos, de determinar los tiempos, las estaciones, se comporta de alguna manera con respecto a, dependiendo ciertas circunstancias, la luna tal cosa, y cuando la luna tal cosa, entonces significa que en la Tierra va a ocurrir esto y lo otro. ¿Y eso lo sabían? No, las generaciones de 7 millones de años atrás, inexistentes e inventadas por la ciencia. Eso lo sabían nuestros abuelos. Hasta la época de nuestros abuelos, el qué es la luna era quizás el último conocimiento importante a derivar, porque la riqueza de conocimientos que se podía afianzar, fundamentar en la luna, eran de tal grado que el qué era secundario, como decir, ¿qué es lo que quema la vela? Bueno, la mayoría no sabe. No es el hilo de la vela que está en el medio, no es lo que se está quemando, porque ese se quema en 2 minutos. Hay otra cosa que está ocurriendo, bueno, pero ¿quién se pone a pensar eso cuando prende una vela? Por supuesto que tiene su importancia, es algo curioso saber qué es lo que quema. Y es curioso, es una curiosidad saber de qué está compuesta la luna, si tiene una materialidad, si es un reflejo, o lo que fuere. Pero todavía tenemos muchos, entre comillas, despiertos que siguen todavía en el discurso de qué es la luna y no, que es un reflejo del que es una... Ok, es una curiosidad, pero vamos a avanzar sobre las preguntas más importantes de la luna. Lo más importante de la luna es entender para qué. ¿Para qué está allí en el cielo? La pregunta parece sencilla, pero si contrastamos con la pregunta ¿para qué está el sol? Todos sabemos para qué está el sol. Quizás no en una plenitud, pero tenemos nociones de que el sol es bueno para la vitamina D. Hay que salir al sol, hay que tomar un poco de sol, la energía solar. Tenemos ideas, tenemos nociones. ¿Para qué sirve la luna? A ver, contésteme en una exposición de 30 segundos, ¿para qué es la luna? La mayoría tenemos un entendimiento mucho más claro en cuanto al sol. Cuando preguntamos para qué sirve la luna, medio que nos quedamos en simples balbuceos que muchas veces van de la mano de alguna malentendida relación que pudiera tener con las mareas. Se argumenta por ahí, ¿para qué sirve la luna? Y es el que, determina las mareas. Por su gravedad, porque claro, ¿y cuándo hace marea alta? Perdón. El perihelio y el subhelio, una tontería aleatoria, cosas que nadie entiende. Eso es lo que contestamos cuando se nos pregunta para qué sirve la luna. Pero si somos honestos, hay una posibilidad de que admitamos que sobre la luna sabemos poco y nada. Y corremos el riesgo de permanecer en ese claustro de ignorancia sobre la luna, en ese encierro, en esa tosquedad, en esa falta de profundidad, a menos que procuremos desarrollar una relación experiencial con la luna. Porque no lo vamos a leer en una enciclopedia. La única manera de desmitificar, de traer otra vez, de hacer la luna relevante para nosotros, es desarrollar una relación experiencial con la luna. No tiene nada que ver con paganismo,
con ese tipo de cosas. Simplemente tiene que ver con el hecho de volver a entender la luna. Es como si nos hubieran quitado a los gatos. Nos hubieran dicho que los gatos ahora son distantes y son lejanos y que solamente sirven para cortarlos al medio y aprovechar su cuero, su piel, y hacernos guantes de gato, y hacernos sombreros de gato. No, a los gatos nosotros, gracias a Dios, gracias Señor, por darnos a los gatos y a los perros. Gracias Señor, por la vaca y por el caballo. Gracias Señor por todos los animales. El lorito de mi vecina que tanta compañía tan buena le hace todos los días. Pero realmente hay que agradecer a Dios por la compañía, por la complicidad de los animales que tenemos en nuestras casas, en nuestras granjas. Tenemos una relación, tenemos una experiencia con estos animales. Y eso no significa que toman el lugar de Dios. Y si lo toman, por supuesto, que han tomado un lugar que no les corresponde. Es un buen indicador, es un buen momento para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Mis gatos son mi Dios? Vamos a corregir mis perros, mi perro. Entonces es un momento para reflexionar, si hace falta. Y la luna es volver a reconectar con la luna, volver a entender su mensaje, para que se entienda quien no ha estado, como mínimo, en una playa, no conoce el mar, hay que estar allí. La experiencia del mar es una experiencia única y es una experiencia que el alma humana, el corazón del hombre, anhela, añora, y siempre que se reencuentra con el océano, vuelve a reflexionar, vuelve a emocionarse, vuelve a entender que tiene una relación con esa agua, con el todo, con la totalidad que representa esa agua del océano. Es un integrarse, y lo sabe el niño, es compenetrarse, es ser parte de esta realidad, es ser parte de nosotros mismos, estar en presencia, con los sonidos del agua, del viento, con las sensaciones, el escenario, la espuma, el sol, las aves, los peces. Es una experiencia y con la luna deberíamos experimentar algo similar. Pero nos la han sustraído, nos la han alejado, han interferido, han antepuesto entre la luna y nosotros una ficción que no nos permite mantener una relación con ella. Y por lo tanto la luna nos es distante y eso es lo que debemos nosotros corregir si queremos comenzar a entender para qué. ¿Para qué está allí la luna? Ese es el requisito. Quien no ejerce en alguna medida la agricultura, no conoce las plantas, el que no siembra y cosecha, el que no cuida la planta durante su desarrollo, no conoce las plantas. No conocemos las plantas, no tenemos una relación íntima con las plantas. Y con algunas poquitas estamos empezando a volver. Y con la luna ocurre exactamente lo mismo. Si queremos saber los para qué de la luna, debemos desarrollar una relación íntima con ella. Debemos intercambiar, dialogar, anticiparnos a los días, saber qué va a ocurrir, dónde esperarla, dónde va a salir, a qué hora va a salir, de qué tamaño, en qué fase está. La relación con la luna comienza con una actividad muy sencilla que se llama la observación. Cuando comenzamos a observar la luna, comenzamos a desarrollar una relación íntima con ella. Pero no hay que trivializarlo, no hay que idealizarlo como si la luna fuera la novia. No es un entendimiento de qué. Es tener una relación, comenzar a conectar con la luna. Y la luna tiene esta magia, este mensaje, este saludo, estos colores, estos tonos, estos tamaños, estas sensaciones que genera, las preguntas que genera. La observación nos llevará a una relación íntima con la luna y es así de sencillo. Es simplemente cuestión de observarla. ¿Y qué tiene que ver?
porque este directo se llama Mandamiento Lunar. ¿Qué tiene que ver el Moisés de Gustave Doré, el autor de este grabado en madera? Y tiene este hombre una colección de 241 grabados en madera, que son realmente una joya y que todos tienen base en la narrativa bíblica en su mayoría, pero también tiene ilustraciones, tiene grabados que hacen referencia a libros apócrifos, a los llamados libros apócrifos. Creo que la mayoría de los grabados hacen referencia al Antiguo Testamento. En fin, pero una joya total. Bien, pero ¿qué tiene que ver? Porque a lo que voy es, ¿qué tiene que ver Moisés con todo esto? Simplemente busco aludir al hecho de que la observación de la luna es tan importante para nosotros que Dios mismo nos propuso en su ley que la observáramos. Tremenda aseveración aquí en hasta lo más alto. Tremenda aseveración. Dios dijo en su ley que observáramos la luna. Esta aseveración será irremediablemente recibida con enconadísimos ánimos de ser rebatida. Jamás el Señor Yahweh nos dijo que observáramos la luna, mucho menos en esa tabla. Eso me dirán, pero de eso se trata este directo. Mi intención, por supuesto, no es necesariamente despertar la ira de nadie, sino que es una invitación a hacer mayor sentido de aquello ante lo que muchas veces adoptamos una postura de exagerada unción. Nos hacemos los que veneramos las escrituras, pero las mantenemos en un misticismo. Y hay que acercar esa escritura hacia nosotros para entender qué podría significar, cuál es la importancia. Porque siempre que permanezca en el mundo del esto es un capricho divino, esto lo dijo Dios porque le salió de su antojo, se le antojó decirlo. Siempre que hagamos ese tipo de lectura, creo que vamos por el camino del mal entendimiento. Es un entendimiento de patas cortas. Todo el registro, todo lo que hasta ahora se entiende por Dios, nos debería decir a gritos que en todo caso Dios lo que tiene registrado entre sus apuntes es todo aquello que es de utilidad para nosotros. Y son cosas para nosotros, no son cosas para Dios. Dios nos está dando una mano con esta existencia. Nos está orientando, nos está reconquistando como especie. Y nos escribe con afecto porque sabe perfectamente que nuestra voluntad es tan poderosa como la suya. Y que tenemos la voluntad de hacer lo que nosotros realmente en el fondo queremos hacer. Finalmente lo que terminamos haciendo y nadie nos puede disuadir. Entonces Dios dice, hay un camino que es este. Y para eso te entrego esta tabla, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Y vamos a entrar al tema de los 10 mandamientos. Pero si nosotros la tenemos a esos 10 mandamientos, por bueno, es un capricho de Dios. Fíjense que Dios interesante, ¿no? Porque sale con eso de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un tipo egoísta, digamos, un tipo... sí, le gusta el servicio, le gusta que lo atiendan. No va por ahí la cosa, queridos amigos. La cosa no es estar con la cabeza agachada ante un Dios permanentemente, sino simplemente entender que por ahí va la cosa nuestra. Por ahí, por ese camino, cuando tenemos ese tipo de entendimientos, cuando tenemos ese tipo de acercamientos, es cuando estamos empezando a caminar en terreno seguro nuestro. Y nos empezamos a conocer más a nosotros mismos. Y empezamos a entender más de la vida, empezamos a entender más a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y empezamos a abrir los ojos y empezamos a entender las cosas. Y empezamos a identificar las fake news aquí y allá, nos empezamos a dar cuenta. ¿Cuándo? Cuando empezamos a pensar dentro de las guías que Dios puso
a nuestro alcance. Justamente para eso, para empoderarnos, para ayudarnos a alcanzar la instancia que queremos, para nosotros poder realmente tomar una decisión sana sobre aquello que realmente queremos. No, porque los deseos, a veces le hemos llegado a desear la muerte a alguien. El deseo no es un motor lo suficientemente poderoso como para eximirnos de todo razonamiento. Entonces nuestro razonamiento más elevado se da cuando hay un entendimiento de las líneas guías. Nos vamos empoderando, vamos creciendo, las respuestas van surgiendo. El camino se empieza a abrir a nuestros pies, a iluminar en nuestro entorno. Podemos tomar mejores decisiones porque tenemos ahora la higiene física, mental, espiritual que necesitamos para estar en perfecto estado para decir qué hay que hacer en esta situación. Fíjense con qué facilidad hemos identificado la falsedad de esta enorme corriente ideológica que se puso en pie a partir de marzo del 2020 y que viene todavía arrastrando, que se comió todo el 2020 y que se está comiendo el 2021. Y con cuánta facilidad nos dimos cuenta de que eso era una total tontería, un total invento. ¡Ja! Pero se murió mucha gente. Ese es otro tema. Puse esto en la descripción. Creo que la Biblia es el mensaje más directo, más sencillo y más coherente que tenemos al alcance todos los seres humanos. Ahí está, eso es todo lo que es. El mensaje más directo, más sencillo y más coherente. Y pienso que la vara que mide su veracidad y exactitud es la propia naturaleza. O sea, si hay coherencia entre los escritos y la naturaleza, por ejemplo, si dice no matarás, y cualquiera que haya hablado con una persona que ha matado a otra, o cualquiera que haya presenciado un asesinato, o cualquiera que logre vislumbrar, ¿no?, entender el dolor que se podría atravesar tanto el que mata como el que muere, como el entorno de cada uno de ellos. Entonces cuando leemos un no matarás, decimos, pero por supuesto, no matarás. Hace perfecto sentido. Entonces la naturaleza misma le da el pie o le da el argumento, le da la sustancia al contenido del mensaje, al contenido del escrito. En la Biblia encontramos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ok, cuando veo los cielos, ¿qué estoy viendo? Estás viendo la gloria de Dios. Esa totalidad, eso que vemos ahí, lo mismo podríamos decir del océano, pero el océano es mucho menos vasto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la naturaleza y Dios van de la mano. Entender uno es entender la otra. Entender la naturaleza es entender a Dios es entender la naturaleza. Y se retroalimentan estos conocimientos. La palabra de Dios es el registro de nuestro mundo natural. Y la naturaleza es el fiel testigo de que la palabra de Dios es veraz. En este video vamos a profundizar un poco en la relación entre la ley de Dios y la luna. Hablaremos del tiempo, de nuestra inhabilidad de domesticarlo, de domesticar el tiempo, digamos, de hacerlo a nuestros términos, comprensible, palpable, escrutable, nuestra inhabilidad, ineptitud para subirnos a la energía del tiempo y decir que nosotros lo entendemos a pleno y lo podemos registrar y lo podemos cuantizar. Vamos a hablar del papel que juega la luna en nuestro aprovechamiento del tiempo también.